11 de la mañana con 42 minutos, estamos en el bloque final del programa aquí Hidrógeno Verde y a continuación vamos a estar conversando junto con el presidente de la Agrupación Ecológica Patagónica. Nos referimos a Humberto Gómez. Humberto, muy buenos días. Muchas gracias por estar en este primer programa de la temporada 2026. Habíamos estado conversando, recuerdo, el año pasado por la situación de Laguna Los Palos en el contexto del matinal. Y qué bueno estar ahora nuevamente conversando ahora en este espacio de hidrógeno verde y ir vinculando los temas, pues de alguna u otra forma también se conecta el trabajo de la agrupación en este contexto. De hecho, podríamos iniciar con un pequeño paréntesis respecto al tema anterior. Okay. Ese registro que fue bastante comentado, tuvo hartos likes, hartas reacciones con lo de Laguna Los Palos. Sí, de hecho, bueno, gracias por invitar nuevamente a Radio Polar, siempre presente en estos temas. La verdad que el único medio que se presentó o respondió a esta inquietud de esta laguna que se secó, y sí fui a recorrerla de nuevo. Y fui a ver si es que habían los que veía todos los años, que eran las poblaciones de aves incluso, y no había nada. Está absolutamente seco, tengo nuevas imágenes, no sé, pero son como para entender un poco quizás cuál es la dinámica de lo que está ocurriendo en el lugar. Justo me topé con un ex compañero también de la universidad que tiene una estancia y me decía que es súper grave lo que está pasando en las estancias. Entonces, no solamente la Laguna de los Palos, sino que es todo el sector de Pampa que está sufriendo un déficit hídrico súper importante y los está afectando mucho. Entonces, la evidencia o lo que uno escuchaba de repente como por oídas de repente o algún dato solo anecdótico de repente que llegaba a uno, no es un dato anecdótico, es algo que está pasando regularmente y la Laguna de los Palos es una evidencia de lo que está ocurriendo en la Patagonia. Creo que obviamente se vincula a un cambio climático, se vincula a una realidad que no estamos evaluando todavía y que tenemos que enfrentar como región. Recuerdo que en alguna oportunidad hablábamos sobre cómo capaz a nivel cultural o a nivel de la mayoría de las personas está este error de concepto de decir Magallanes, zona de lluvia, zona de viento, estas condiciones extremas, no tenemos problemas de crisis hídrica o el agua no es un problema para nosotros, pero entiendo que gran parte de la dinámica de las napas subterráneas de la región, más que la lluvia, dependen de la nieve. Si hay nieve, se rellenan los acuíferos, nuestros suelos capaz son un poquito más duros para absorber, y junto con eso ir aprovechando de ir conectando los temas. Cómo la situación actual empieza a ir demostrando a través de lo de Lagunas Los Palos o otras situaciones icónicas de nuestra región, empezar a darnos alertas de situaciones del cambio climático y de procesos de industrialización muchas veces mezclados en aquello, en este caso los proyectos de hidrógeno verde. Sí, entiendo, recorriendo la Laguna de los Palos, en esta última visita, que era como caminar al medio de la laguna donde veía muchas cosas y ahora ya no están, entendiendo que había un proyecto o una medida de compensación que tenía que ver con una de estas empresas justo al lado de la Laguna de los Palos. Son muchas interrogantes que aparecen en tu cabeza tratando de resolver cómo hacemos como para que primero se conozca, entendamos la dinámica y empezar a trabajar en conjunto para resolver estos problemas que son serios. Como bien dices tú, no se entiende mucho que todavía por la comunidad de que estamos en un periodo que existe crisis también en la región, que todo lo que está pasando en el globo también nos está afectando a nosotros y que estamos registrando evidencias reales de que aquí están pasando cosas sobre las cuales tenemos que preocuparnos y tenemos que preocuparnos todos. Entonces estamos hablando de quienes nos estamos evaluando constantemente algunos ecosistemas terrestres, los que evalúan ecosistemas marinos, las mismas industrias que tienen que instalarse, que pretenden instalarse y que de alguna manera también le dan un motor a la economía de la región. Entonces ese vínculo es el que tenemos que lograr generar, porque de otra manera no sé cómo vamos a lograr entender primero cuáles son los motivos por los cuales están pasando, cómo podemos resolver, que es finalmente lo que uno espera cuando ve estas situaciones como esta de la Laguna de los Palos. ¿Ha habido un problema a nivel del Estado de Chile a través de los años y los diversos proyectos, ya sea tema de litio, proyectos mineros o esta situación del hidrógeno verde, de muchas veces situaciones de industrialización, presentarlos de forma errónea a través de
la transición hacia un mundo más verde. De hecho, lo especifico mejor con el tema del hidrógeno verde. ¿Se ha cometido un error al intentar plantear la industria del hidrógeno verde como una industria verde, cuando en definitiva capaz es un otro proceso de industrialización o de matriz energética, más que algo verde o relacionado a lo ambiental? Yo creo que errores se cometen, sí, porque básicamente la industria, necesitamos industria, necesitamos crecer, necesitamos trabajo, obviamente. Cae de cajón y de por sí es algo que necesitamos entender. Yo lo entiendo perfectamente. El tema está en que el Estado, y aquí digo yo voy a hacer una raya distinta, que es como que cuando nosotros le vamos a exponer al inversor que queremos que venga a invertir a esta región en un lugar que es natural, que todavía es un lugar donde tenemos que evaluar antes de decirles, bueno, instálense en tal o cual lugar. Bueno, a este inversor yo tengo que decirle, darle certezas de qué lugares sí y qué lugares no. Cuando aparece la industria, empezamos a construir con la industria, porque ellos son los que contratan a los grupos que andan mirando ecosistemas en distintos lugares, de acuerdo a las evaluaciones de impacto que están realizando, y eso nosotros deberíamos tener una contraparte en el Estado para poder de alguna manera comparar, o deberíamos haber tenido también la información antes para que de esta manera le aseguremos al inversor de que en tal lugar existe menos riesgo de que ocurra cualquier situación que podemos descubrir durante cuando están invirtiendo, cuando estamos evaluando. Entonces creo que ahí se cometieron errores que se deberían subsanar en conjunto. Ahora, obviamente, no sé cómo está la industria, ni para dónde apunta, pero creo que eso son una de las situaciones más importantes. Muchas veces, a mí que me gusta mucho datos y evidencias, le pregunto datos y evidencias a quienes están trabajando en los proyectos y con eso entiendo. ¿Entiendes? No entiendo, no le puedo preguntar datos a quien trabaja en el Estado porque no los recibo. Muchas veces falta, ¿cree usted que muchas veces capaz falta un levantamiento de la información o una intención de obtener una información desde nivel central o de parte del Estado de con más pertinencia, con gente o con equipos de trabajo que realmente estén más interiorizados, más en terreno, más que llegar desde el nivel central como proponer ciertas plantillas o formas de trabajo? Porque Magallanes tiene experiencia desde hace bastantes años en temas ganaderos, en temas portuarios, en tema antártico, para qué hablar de los hidrocarburos. Capaz falta un poquito más de pertinencia territorial cuando el Estado intenta levantar información. Absolutamente. Totalmente, eso es absolutamente así. Nos encontramos generalmente nos encontramos generalmente con los equipos de trabajo o gente que viene a armar los proyectos muchas veces y nos preguntan después y nosotros intentamos corregir. No, en ese lugar no se puede, por esto, por esta razón, tengan cuidado con este parámetro, con este parámetro. ¿Por qué? Porque en esta región hay gente que ha recorrido, los mismos estancieros, misma gente que ha recorrido su superficie, distintos ambientes, durante muchos años, viven acá. Entonces la información que poseen o que poseemos es de primera línea y realmente muchas veces nos encontramos con algunas paredes de sistemas o de metodologías que se van imponiendo en una región y en una realidad que es totalmente distinta a cualquier otra realidad del país. Entonces, claro, creo que se debería construir ya desde ahora, desde aquí en adelante, con conocimiento local, porque si necesitamos desarrollar la región, necesitamos desarrollarla teniendo en la mesa la información necesaria para poder conversar con los inversores que llegan de distintos lugares, a proponer emprendimientos, a proponer industrias, que seguramente esta no va a ser la única, probablemente van a venir otras más. Sin dejar de lado la importancia del cuidado del medio ambiente y del cuidado de los territorios en los diversos proyectos que se quieran instalar o no acá en la región de Magallanes, ¿cree usted capaz que ha faltado un poquito actualizar la dinámica de el Ministerio de Medio Ambiente o la ley de medio ambiente acá en Chile respecto a este tema más burocrático o la permisología que tanto se ha estado hablando en los últimos meses? ¿Puede ser capaz más eficaz
toda la dinámica medioambiental en Chile? Sí, ¿Desde tiene, lo burocrático capaz? tiene que ser más, sí, obviamente, porque cuando uno no solamente uno trabaja en la empresa privada, ¿cierto? Obviamente entiende que hay muchas trabas para hacer muchos, de repente, algunos permisos en distintas áreas. Permisos en los que, por ejemplo, la plataforma no existe, que está en Santiago directamente, no se puede decir de la región, entonces, chuta, nos demoramos un mes, 2 meses en obtener un permiso que debería ser en una semana. Si es que se decidiera, por ejemplo, localmente. Estoy hablando de algunas cosas puntuales que me tocan a mí ver particularmente en la empresa. Entonces cuando uno ve esas burocracias que son muy recurrentes en distintas áreas, se da cuenta de que no somos óptimos. Estamos como que dilatamos demasiado algunas decisiones y algunas evaluaciones que ya están, que son lógicas, que no tienen por qué ser dilatadas. No se pueden dilatar tanto en el tiempo. Entonces, sí nos falta eficiencia, tenemos que mejorar la eficiencia y obviamente que la eficiencia en temas ambientales tiene que ver con el conocimiento, tienen que ir amarradas las dos. A Dios gracias ahora tenemos harta información que deberíamos tener en algún momento en una mesa de todas estas empresas que recabaron tanta información, súper importante, y que ahora es importante para el Estado. Pasa muchas veces capaz que sin dejar de lado o mirar en menos los trabajos que hacen diversas comunidades, capaz muchas más autogestionadas o con equipos de trabajo capaz muchos menos, más reducidos, falta muchas veces capaz un ente o que el Estado pueda como articular toda aquella información. Porque me acuerdo de una conversación que tuvimos la vez anterior, creo que fue en contexto del Chorlo de Magallanes, que un equipo de trabajo o una agrupación podría decir, mire, sabe, nosotros estamos recabando esta información y capaz ya una agrupación que hace 10 o 15 años ya tenga como mucha información recabada al respecto. Si existe esa problemática capaz en la región de Magallanes, muchas veces capaz que falta que no haya tanta investigación duplicada o cruzada, el poder capaz unir como un solo músculo investigativo y técnico. Sí, sí, yo creo que hay que articular hay que dirigir, tiene que haber un paraguas que de alguna manera como que concentre todos estos esfuerzos y no empezar a duplicar. En el caso de los humedales, por ejemplo, es lo mismo. En el caso de los humedales urbanos, muchas veces nosotros que empezamos como peleando la ley de humedal urbano acá y con mucha información y evidencia de un humedal, de repente nos encontramos con que ni siquiera nadie nos convocó en alguna evaluación del Estado, que nos pasó 2 veces, y, y no teníamos idea que están mapeando humedales, por ejemplo, siendo que no somos los gestores. Entonces, esas cosas no deberían ocurrir, puesto que, de acuerdo a los equipos de trabajo que existen también en las comunidades, existe información técnica que quizás que es muy relevante y que puede ser utilizada y no duplicada y no volver a tratar de rescatar una información que ya existe. Esto pasa es transversal en muchos temas. Por lo tanto, sí, creo que falta un paraguas la investigación. Lo que está pasando en Magallanes es impresionante. Acá estamos obteniendo muchos datos y evidencias y soluciones a la vez. Yo no veo como, chuta, qué preocupante, qué es lo que está pasando. Es preocupante, sí, pero también es la señal de, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer para mejorar? Y nosotros cuando resolvamos eso, es un ejemplo para resolver lo que viene en muchos lugares más del planeta incluso. Entonces, entonces es muy importante Magallanes, incluso para una especie de turismo científico en donde nosotros podemos decir quizás en algún futuro, mira, esta es la forma en la que resolvimos este conflicto, que después no fue conflicto, sino que ahora resulta que es una solución. Ese tipo de cosas van a pasar siempre y cuando se ordene y que se valide muchas de las instituciones y centros o fundaciones o agrupaciones que están aportando el conocimiento local magallánico y que no de repente sean desplazadas por algo que viene a veces del nivel central y que se impone y que después uno se entera después del tiempo de que son los lugares que son instituciones que están trabajando en tal o cual tema y que uno lo conocía. Eso es vital, ordenarnos. Y no nos queda otra, tenemos que ordenarnos, articularnos entre todos, porque de otra manera no vamos a resolver. Es la manera. ¿Cuáles son las situaciones que capaz actualmente están siendo como predominantes o que hay que estar en seguimiento o en alerta en la región de Magallanes
en términos climáticos, en términos del cambio climático, del medio ambiente, capaz de las temperaturas, las estepas, la ganadería, lo tiene que ver con el tema del agua, así como actualmente, ¿cuál es la situación que usted encuentra que es como que tiene que ser capaz como de seguimiento en materia de medio ambiente o de calentamiento climático en la región? Yo le prestaría atención mucho al tema ganadero, o sea, lo que está pasando en la estepa. Ellos tienen información, están ocurriendo cosas en esas sequías que están ocurriendo extremas, cómo están tratando la dinámica ahí que ellos tienen para poder resolver ahora entonces cómo van a pastorear el ganado, no sé, las empastadas, cómo la van a regar, cómo la están regando, en qué lugar hay más agua, en qué lugar hay menos agua. Eso es muy importante. Y lo otro que es relevante es las señales que están entregando las mismas, la flora y la fauna. Evaluar Tres Puentes, por ejemplo, ya hay una señal de unos aves, poblaciones de aves que no llegaron y no llegan a Tres Puentes. No dice sí, pero Tres Puentes está aquí en la ciudad nomás, pero no llegaron en toda la Patagonia. Entonces tenemos datos iguales de repente con Argentina, con la Patagonia Argentina. Entonces esto ya incluso es hasta patagónico completo. Entonces esas señales nos están entregando algún pulso de que pasó algo en este periodo de tiempo, en esta última temporada, que quizás tiene relación con algún fenómeno que desconocemos, o algún fenómeno climático, quizás probablemente, si entendemos que hay vínculos con fenómenos climáticos globales. Y eso, bueno, son las evidencias que tenemos que empezar a rescatar para poder empezar a resolver. Creo que prestar atención a las señales, sobre todo que ocurren en nuestras ciudades y cómo nuestras ciudades se van comportando también, es súper relevante. Ahora, para mí, sí, después de esta conversación y con este amigo ganadero y con la visita a Laguna de los Palos, me llama mucho, poderosamente la atención de que eso todavía no sea tema. No sé si lo he visto en algún lugar o estoy desconectado de las redes, pero no lo he visto como un tema. Y es un tema región. Para finalizar el bloque, ¿algún anhelo, alguna expectativa, algún comentario respecto a todo lo que involucra la puesta en marcha ya del SPAP, este traspaso de CONAF a Cernafor, situaciones que involucran capaz la normativa medioambiental? Vamos a vivir un cambio de gobierno en las próximas jornadas y junto con eso también como una nueva hoja de ruta en el país en estos temas. Como para finalizar el bloque, estos nuevos servicios, estos nuevos equipos técnicos. Yo creo, voy a pensar, voy a ser utópico, ¿sí? Pienso que un nuevo servicio de biodiversidad pudiese colaborar y trabajar en conjunto realmente para entender cómo lo estamos haciendo, si bien o mal, o para empezar a marcar por primera vez alguna base de información que pueda articular y que nos pueda nosotros posicionar en el planeta como una región que está encontrando respuestas en todo sentido y articulándose incluso con el mundo empresarial, porque de otra manera no podemos resolver. Tenemos que resolver. Uno cuando ve que están pasando que existe esta vulneración de un ecosistema y que todos los años lo iba a ver y chuta, uno dice, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo hago yo si no tengo recursos? ¿Cómo hago yo si no tengo los expertos que están evaluando? ¿Cómo no puedo ir a evaluar? Pero hay una empresa por acá que quiere colaborar, hay otra que el Estado que debería tener investigadores. Tenemos que financiar esos investigadores y ver cómo solucionamos. Todos los ganaderos por su parte que están experimentando esta realidad. La zona nuestra es tremendamente rica, es riquísima en recursos y es la oportunidad, creo yo, para empezar a evaluar de buena manera. Es la esperanza, es como la utopía de que lo hagamos bien, de que lo empecemos a hacer. No, esto no es, son procesos, que es lo que hay que entender también. En proceso, nosotros para investigar en Tres Puentes demoramos 5 años para entender lo que estaba ocurriendo recién. Y en 10 años empezamos a tener certezas de que llegaban o no llegaban y que ocurría en tal lugar. Tenemos perfectamente mapeado, sabemos perfectamente dónde podemos hacer un centro, dónde podemos desarrollar, hacer lo que sea, porque tenemos muy bien evaluado el sector. Que eso pues en la región. Entonces, para hacer eso pues en la región, entonces necesitamos articularnos bien entre nosotros. Y lo podemos hacer si esta región ha dado cátedra muchas veces en muchos temas. Creo que es la oportunidad y creo que de aquí, de este polo, del hemisferio sur, pueden salir respuestas para el resto del país y para la Patagonia incluso. Eso.
Son las 12:02 y conversamos esta mañana junto con el presidente de la Agrupación Ecológica Patagónica, Humberto Gómez. Muchas gracias por venir al programa, un abrazo inmenso a la agrupación. Esperamos estar ahí, bueno, vamos a estar en contacto sin lugar a duda ahí cuando hayan situaciones que involucren los humedales, los registros fotográficos, videos que ustedes tengan para hacerlos presentes en nuestras plataformas. Y también en el programa de Hidrógeno Verde en alguna otra oportunidad para ir pudiendo conectar los puntos. Muchas gracias por ser parte del programa. Cuando guste. Muchas gracias por la invitación. Que tenga una buena semana. Muy bien. Manténganse en Polar Comunicaciones. Muchas gracias por habernos acompañado en este primer programa de la temporada 2026 del programa Hidrógeno Verde. Los detalles van a estar después disponibles durante el transcurso de la jornada en nuestro sitio web radiopolar.com. Manténgase en la sintonía, manténgase informando en nuestro sitio web y redes sociales y nos conectamos mañana miércoles desde las 8:15 horas en el matinal, en el Buenos Días Región. Un abrazo inmenso, buena jornada. Polar Comunicaciones, Radio, Televisión y Redes Sociales presentó Aquí Hidrógeno Verde, con el auspicio de ENAP, Energía para Magallanes, TAPSA, líder en conectividad, e Inmobiliaria Salfa Austral, con la conducción de Christopher Césped Cortés.